¿Se atreven a llamarlo accidente? La verdad sobre Nord Stream podría cambiarlo todo. Putin lo dijo sin rodeos. Las sanciones ya no les bastan. Occidente ha cruzado una línea y ha pasado a la destrucción abierta de infraestructura europea. Lo que ocurrió con los gasoductos Nord Stream no fue una simple explosión, ni un accidente fortuito, sino un acto de sabotaje planeado y ejecutado con precisión. Pero, ¿quién exactamente estuvo detrás? ¿Y por qué la narrativa oficial insiste en sembrar dudas, desviar la atención y tapar pruebas incómodas? Mientras los titulares occidentales apuntan el dedo hacia Moscú, surgen testimonios y filtraciones que señalan una colaboración secreta entre la inteligencia británica y estadounidense, actuando no solo con la complicidad de gobiernos europeos, sino incluso contra los intereses de sus propios ciudadanos. El mensaje es claro. Si las sanciones no logran doblegar a Rusia, la siguiente jugada es atacar directamente la infraestructura crítica, aunque eso signifique poner en jaque la economía y el bienestar de toda Europa. Putin reveló información interna sobre el sabotaje, dejando al descubierto lo que muchos sospechaban. La destrucción de Nord Stream fue una decisión estratégica para aislar a Europa del suministro energético ruso, acelerar su deindustrialización y someterla a los dictados de Washington y Londres. ¿Quién gana realmente con esto? ¿A quién beneficia que millones de europeos pasen frío y paguen facturas imposibles, mientras sus gobiernos les piden abrigarse más y comer menos? Si esta verdad no sale a la luz, Europa podría perder su autonomía para siempre, y los ciudadanos seguirán pagando las consecuencias sin saber quién los traicionó. Pero para entender el alcance de este atentado, primero debemos ver cómo se gestó esta operación y qué intereses están realmente en juego. Nada sucede por casualidad. El sabotaje de Nord Stream es la culminación de años de tensiones. Para entender lo que ocurrió, primero tenemos que mirar atrás y ver el tablero geopolítico europeo y la relación energética entre Europa y Rusia. Durante décadas, Estados Unidos ha visto con recelo la creciente dependencia europea del gas ruso. No se trata solo de energía, sino de influencia y control. Quien suministra la energía marca las reglas del juego. Washington teme que una Europa abastecida por Moscú sea menos obediente a sus intereses. A partir de ahí, la estrategia ha sido clara. Romper el vínculo energético entre Europa y Rusia, cueste lo que cueste. La política de sanciones tras el conflicto en Ucrania fue solo el primer paso. Se nos vendió la idea de que castigar a Rusia era un deber moral, pero la consecuencia real fue el inicio de la desindustrialización europea y el encarecimiento brutal de la vida para millones de personas. Si antes los hogares europeos podían calentar sus casas y las fábricas trabajar a pleno rendimiento, gracias al gas barato, hoy la situación es completamente diferente. Precios disparados, empresas cerrando y ciudadanos obligados a reducir su consumo, a vivir con menos. Los gobiernos europeos sabían perfectamente las consecuencias de romper lazos con Rusia. Sin embargo, han preferido atender a intereses ajenos, principalmente los de Estados Unidos y Reino Unido, antes que proteger a sus propios ciudadanos. El discurso oficial repite una y otra vez que Rusia es la culpable de todos nuestros problemas. Pero quienes se atreven a preguntar por qué realmente hemos llegado hasta aquí, o a señalar los efectos devastadores de estas políticas, son rápidamente etiquetados de extremistas, putinistas o incluso enemigos del Estado. Lo más preocupante es cómo se manipula la opinión pública al ocultar el trasfondo histórico y político de todo este asunto. Ignorar estos antecedentes no solo distorsiona la realidad, sino que dirige a Europa hacia una crisis económica y social de proporciones incalculables. A la sombra de la narrativa oficial, cada vez aparecen más pruebas y testimonios que apuntan a una operación coordinada por los servicios secretos británicos y estadounidenses, y a la complicidad de gobiernos europeos que lo sabían todo desde el principio. Pero, ¿cómo se materializó esta operación de sabotaje? ¿Quiénes estuvieron directamente implicados? Vamos a descubrirlo. Las piezas encajan: operaciones militares, inteligencia y complicidad política. Si uno conecta los hechos, el atentado contra Nord Stream
ya no parece un misterio, sino el resultado de una jugada calculada. Medios independientes, como la World Socialist Website, han señalado abiertamente la implicación británica en el sabotaje. Pero, ¿qué pruebas hay de esto? Más de las que los grandes medios quieren admitir. Durante años, las relaciones entre Alemania y Rusia preocuparon tanto a Londres como a Washington. Hay una larga historia de intentos británicos de impedir cualquier alianza energética entre estos dos gigantes, porque eso amenazaría la hegemonía anglosajona. Basta recordar que incluso Winston Churchill sostuvo que el desarrollo económico alemán debía ser contenido a toda costa. No es casualidad que, con los gasoductos Nord Stream, la presión sobre Berlín se intensificara desde ambos lados del Atlántico. Se ha documentado la cooperación directa entre el MI6 británico y agencias estadounidenses en operaciones conjuntas de sabotaje. La coordinación fue clave. No solo se trató de una acción aislada, sino del resultado de meses de planificación entre las potencias anglosajonas, que vieron en la crisis ucraniana el pretexto perfecto. Incluso, según declaraciones filtradas y reportes internacionales, el propio gobierno alemán, encabezado por Olaf Scholz, estaba al tanto de las discusiones y de los riesgos sobre Nord Stream. La diplomática estadounidense Victoria Nuland confirmó públicamente que Berlín fue informado y consultado. Todo esto se manejó en reuniones a puerta cerrada, lejos del escrutinio público. Otro dato revelador. En las semanas previas al ataque, se realizaron en el Báltico maniobras militares de la OTAN y ejercicios navales con la participación de fuerzas británicas y estadounidenses. Oficialmente, eran simples entrenamientos, pero distintos analistas y testimonios apuntan a que sirvieron de cobertura para posicionar equipos y personal clave en la zona. Así, cuando la explosión ocurrió, las potencias tenían ya la excusa perfecta y la coartada lista. En medio de la confusión, la prensa occidental empezó a circular la llamada «historia de pescadores», y poco después atribuyeron el atentado a un grupo ucraniano independiente. Estas versiones, lejos de aclarar el caso, funcionaron como cortinas de humo para desviar la atención y evitar cualquier sospecha sobre la implicación anglosajona. Es un manual viejo. Siempre que algo así ocurre, la verdad queda enterrada bajo un mar de versiones contradictorias. ¿Y qué está en juego? Si estas pruebas y testimonios salen a la luz y son reconocidos por la opinión pública, la confianza en la Alianza Atlántica podría colapsar. Europa, enfrentando una crisis energética sin precedentes y con millones de ciudadanos afectados, exigiría responsabilidades a sus propios gobiernos y a sus supuestos aliados. El equilibrio de poder occidental nunca volvería a ser el mismo. Pero, mirando hacia el futuro, la pregunta es inevitable. ¿Qué consecuencias puede tener este acto para Europa y el mundo? ¿Qué nos espera si seguimos ignorando la verdad? Las consecuencias van mucho más allá de un simple corte de gas. Europa, históricamente próspera gracias a la energía barata proveniente de Rusia, ahora queda vulnerable y a merced de decisiones tomadas fuera de su propio continente. Sin ese suministro, los precios suben, las industrias frenan su producción, y muchos ciudadanos sienten en carne propia el peso de estas políticas. Los gobiernos europeos, lejos de buscar soluciones reales, nos piden comer menos, ducharnos menos, abrigarnos más, como si la austeridad fuese un sacrificio noble cuando, en realidad, es la consecuencia directa de decisiones geopolíticas de las que la mayoría ni siquiera ha sido informada. La narrativa oficial no admite preguntas incómodas. Quienes se atreven a cuestionar la versión de los hechos o señalan la implicación de fuerzas extranjeras, son rápidamente etiquetados de extremistas o incluso de agentes enemigos. Pero los hechos están ahí. Operaciones militares encubiertas en el Báltico, declaraciones de altos mandos británicos sobre ejercicios integrados en la zona, y la presencia constante de fuerzas de la OTAN, dirigidas por Estados Unidos y Reino Unido, justo donde ocurrió el sabotaje. Todo esto no es casualidad. Mientras tanto, la propaganda oficial acaba logrando que la sociedad acepte recortes, sacrificios y un deterioro en su calidad de vida,
todo en nombre de unos supuestos valores occidentales y de una lucha que, en realidad, responde a intereses ajenos. Se criminaliza la crítica, y se normaliza que millones paguen la factura de una confrontación que pocos desean y de la que solo unos pocos, fuera de Europa, se benefician. El riesgo de escalada es real. Rusia ya ha advertido, en repetidas ocasiones, que responderá de manera contundente si continúan este tipo de provocaciones. La posibilidad de un conflicto militar abierto, incluso de consecuencias imprevisibles, no es descartable. Las divisiones internas dentro de Europa se profundizan. Países que antes cooperaban, ahora se recelan, y el fantasma de la desindustrialización y el desempleo masivo amenaza con fragmentar aún más el tejido social. En definitiva, una Europa sumisa, sin independencia energética ni capacidad de decisión, pierde bienestar y voz propia, convirtiéndose en un simple peón en el tablero de otro. Pero, ¿qué lecciones podemos extraer y cómo podemos protegernos frente a estas manipulaciones? No basta con saber la verdad. Toca actuar con criterio y exigir responsabilidades. Porque si algo nos enseña el caso Nord Stream, es que, cuando los intereses de las grandes potencias están en juego, la manipulación de la información y el sacrificio del bienestar de millones no son una excepción, sino la regla. ¿Cómo podemos entonces defendernos frente a este tipo de operaciones encubiertas y narrativas simplistas? Primero, debemos aprender a analizar críticamente los mensajes oficiales. Si ante una explosión de esta magnitud en el corazón de Europa, la explicación mediática apunta casi en automático a Rusia, mientras se ignoran pruebas y testimonios sobre maniobras militares anglosajonas en la zona, como la implicación de más de 3.000 soldados británicos, 16 barcos y ejercicios militares coordinados justo días antes del sabotaje. Es un deber ciudadano cuestionar y buscar información alternativa. Como hemos visto en la historia reciente, desde las armas de destrucción masiva en Irak hasta operaciones de bandera falsa en Europa del Este, los precedentes de manipulación para justificar medidas impopulares sobran. Segundo, no podemos aceptar narrativas que criminalizan la pregunta legítima. Preguntar por qué la OTAN tenía una presencia tan fuerte en la región, o por qué ejercicios como el Valdobsand 22 involucraron a tantas potencias justo antes del sabotaje, no es ser conspiranoico, es ser responsable y pensar en el futuro común. Recuerda, el silencio y la aceptación pasiva perpetúan la manipulación. Por eso, organizarse socialmente para exigir transparencia es más necesario que nunca. No podemos permitir que el precio de la energía y el bienestar de millones de europeos dependan de acuerdos secretos entre gobiernos y grandes empresas energéticas. Las decisiones que se toman a puerta cerrada en Londres, Washington o Bruselas terminan afectando la vida cotidiana de quienes menos tienen. El riesgo de no actuar es claro. Cada vez que callamos ante una narrativa conveniente, cedemos un poco más de nuestra soberanía y de nuestro futuro económico. Solo una ciudadanía informada y activa puede frenar este deterioro democrático y exigir cuentas a quienes, tras el telón, deciden qué se sacrifica y por quién. Ahora que ves el cuadro completo, la decisión y la responsabilidad están en tus manos. La verdad no teme la luz. Decide a quién sirves, a la manipulación o a tu propio futuro. Hoy hemos visto cómo, detrás del relato oficial sobre el sabotaje a Nord Stream, se esconde una compleja red de intereses, donde las potencias anglosajonas, especialmente Estados Unidos y Reino Unido, nuestros supuestos aliados, no dudaron en sacrificar la economía y la soberanía energética de toda Europa para mantener su hegemonía. Mientras los medios masivos insisten en señalar a Rusia como la gran amenaza, ignoran o distorsionan pruebas y testimonios que apuntan a operaciones secretas, colaboraciones entre la inteligencia británica y estadounidense, y una estrategia que, lejos de protegernos, nos expone aún más. No olvidemos, poco después de las explosiones, Reino Unido ya hablaba de enviar fragatas y barcos especiales al Mar del Norte, supuestamente para proteger infraestructuras. ¿Protección o control? Todo esto ocurre mientras se criminaliza cualquier voz que cuestione la versión oficial
y se silencian los antecedentes de otras operaciones de bandera falsa. La pregunta es, ¿vamos a seguir aceptando que decidan por nosotros, aunque eso signifique perder nuestro bienestar y nuestra libertad? El precio de la indiferencia es pagar con tu libertad, tu bienestar y tu futuro. Por eso, no te conformes con lo que te dicen los titulares. Investiga, comparte información, cuestiona y exige transparencia a tus gobiernos. Porque solo una ciudadanía informada puede romper el círculo de la manipulación. ¿Y tú, qué piensas? Déjame tu opinión en los comentarios, y si valoras conocer la otra cara de la historia, suscríbete para no perderte ningún análisis. La verdad necesita de quienes la defienden.